¿Qué tal? Hoy vamos a revisar un tema que expande cada día en la práctica pediátrica y, por supuesto, un clásico del EUNACOM, la enteroparasitosis. Son esos cuadros que vemos constantemente y saber diferenciarlos bien es fundamental, tanto para la clínica como para aprobar el examen. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Nos llega un niño con una diarrea que no para, y claro, las causas pueden ser muchas, pero los parásitos siempre tienen que estar en nuestro diagnóstico diferencial. El objetivo de esta revisión es justamente darles las herramientas para que puedan hacer esa diferenciación de manera precisa y rápida. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a partir con lo general, lo básico del diagnóstico. Luego nos metemos de lleno a los protozoos y sus diarreas. Después pasamos a los helmintos y sus presentaciones tan particulares. Aclaramos esa confusión típica entre teniasis y cisticercosis y terminamos con un resumen con los puntos clave para el EUNACOM. Ok, vamos con la primera sección. Antes de empezar a nombrar parásitos, tenemos que sentar bien las bases. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de enteroparasitosis? Y más importante, ¿cómo llegamos al diagnóstico? La definición, la verdad, es bastante directa. Son infecciones del tracto gastrointestinal. Los culpables pueden ser protozoos o helmintos. Y la clave, el punto que une a casi todos, es la vía de transmisión, fecal-oral. Solo con saber eso, ya se nos abren un montón de ideas sobre prevención y manejo. Y bueno, aquí tenemos a nuestro caballito de batalla, la herramienta fundamental, el examen parasitológico seriado de heces, el famoso EPS. Este es nuestro gold standard. Si uno sospecha un parásito intestinal, esto es lo primero que se pide. Lo que buscamos son quistes, trofozoitos, huevos, larvas, es el examen de elección sin duda. Muy bien, entremos ahora a los protozoos. Y la gran pregunta es, ¿cómo los diferenciamos? Bueno, la clave está en la clínica. El tipo de diarrea que provoca cada uno de estos microorganismos nos va a dar la pista más importante para sospechar cuál es el agente. Miren qué bien se ve la diferencia en este cuadro. Son 3 escenarios clínicos completamente distintos. Si nos hablan de una diarrea grasosa, con malabsorción, con esteatorrea, tenemos que pensar en giardia. Si el cuadro es una disentería, o sea, diarrea con sangre, moco, eso grita entamoeba. Y si es una diarrea acuosa, muy profusa, sobre todo en un paciente inmunosuprimido, ahí la sospecha principal tiene que ser Cryptosporidium. Hablemos un poco más de giardia. Es el ejemplo del libro de un síndrome de malabsorción. El paciente típico va a contar que tiene deposiciones que flotan, muy malolientes, mucha flatulencia, hinchazón. El cuadro es súper característico. Y el tratamiento de elección que no se nos puede olvidar: metronidazol. Pasemos ahora a entamoeba histolítica. Ojo aquí, porque este parásito tiene, por así decirlo, 2 caras. Por un lado, la forma intestinal, que es la colitis disentérica clásica, pero por otro, tiene la complicación extraintestinal más temida y que siempre es pregunta de examen, el absceso hepático a mediano. Y por eso mismo, el tratamiento es doble: metronidazol para la infección invasora y después, muy importante, un agente luminal como la paromomicina para erradicar los quistes del intestino. Y cerramos el capítulo de los protozoos con Cryptosporidium, que es el patógeno oportunista por excelencia. En una persona inmunocompetente puede dar una diarrea autolimitada, pero en un paciente con VIH y un recuento de CD4 bajo, por ejemplo, menos de 100, esto se transforma en una diarrea acuosa crónica severísima que puede ser devastadora. Aquí, la clave del manejo es tratar la inmunosupresión de base. Ok, perfecto. Dejamos atrás a los protozoos y nos metemos en el mundo de los helmintos, o sea, los gusanos. Y aquí la clínica cambia radicalmente. Ya no hablamos tanto de síndromes diarreicos, sino que el abanico se abre a presentaciones tan distintas como un prurito anal o, en el extremo, una obstrucción intestinal. Y tenemos que empezar con el campeón indiscutido en frecuencia. El helminto número 1 en la población pediátrica en Chile es, por lejos, Enterobius vermicularis, el famoso pidule. Es tan común que es un tema que hay que dominar sí o sí. Y mucho ojo con el diagnóstico, porque aquí está la trampa clásica. Si para una oxiurasis pedimos un EPS, lo más probable es que nos venga negativo. El examen de elección es otro, el test de Graham. La lógica es muy simple. La hembra del parásito migra en la noche a la región perianal a poner los huevos. Por eso,
La cinta adhesiva se aplica ahí, a primera hora de la mañana, antes de que el niño se lave. Otro punto que es oro puro para la práctica y para el examen. El tratamiento es familiar. No sacamos nada con tratar solo al niño con mebendazol o albendazol. Si no tratamos a todo el grupo familiar al mismo tiempo, la reinfección está prácticamente garantizada en un par de semanas. Hay que cortar el ciclo de transmisión en todo el núcleo. Hablemos ahora de Ascaris. Aquí es útil pensar en dos fases. Una fase inicial, pulmonar, que se da por la migración de las larvas y que produce el llamado síndrome de Loeffler, con tos y eosinofilia. Y luego una fase intestinal tardía, donde puede aparecer la complicación más grave y la verdadera urgencia quirúrgica, una obstrucción intestinal o biliar por un verdadero ovillo de gusanos adultos. Atención ahora, porque llegamos a un punto que siempre genera confusión, y es fundamental tenerlo claro. La diferencia entre teniasis y cisticercosis por Taenia solium. La clave de todo, la pregunta que lo define es, ¿qué se ingirió? ¿La larva o el huevo? De esa respuesta depende si estamos frente a una infección intestinal banal o una enfermedad neurológica grave. A ver, veámoslo claro. Si una persona come carne de cerdo mal cocida que contiene la larva, va a desarrollar teniasis, o sea, el gusano adulto en el intestino. Generalmente es algo leve, incluso asintomático. Pero si esa persona o cualquier otra ingiere los huevos por contaminación fecal oral, desarrolla cisticercosis. Y aquí, las larvas no se quedan en el intestino, sino que invaden los tejidos, principalmente el cerebro, causando neurocisticercosis y convulsiones. Entender esta diferencia es, de verdad, absolutamente crucial. Muy bien, ya para ir cerrando, vamos a hacer un repaso final, una síntesis con esos puntos clave, los conceptos que de verdad hay que llevarse grabados para el examen. Vamos, un repaso rápido. Giardia es igual a malabsorción, esteatorrea. Entamoeba, pensemos en disentería y no olvidar el absceso hepático. Oxiuros, la clave es el prurito anal nocturno, el test de Graham y tratar a toda la familia. Ascaris, el gran riesgo es la obstrucción. Taenia solium, si se come la larva, es teniasis. Si se come el huevo, es cisticercosis. Y finalmente, Cryptosporidium, la diarrea severa en pacientes con VIH. Con eso tenemos el esqueleto del tema. Y para terminar, les dejo una pregunta para reflexionar. Ya vimos que en la oxiuriasis es absolutamente clave tratar a toda la familia. Pero pensando en los otros parásitos que revisamos, ¿en cuáles el manejo individual también se queda corto y se necesita un enfoque más amplio, comunitario, para de verdad cortar el ciclo de transmisión? Pensar en esto nos saca un poco del box de atención y nos pone en la perspectiva de la salud pública, que es fundamental en nuestra práctica diaria.